consejeros, y es que se ha armado un revuelo porque un decreto supremo del Ministerio de Salud ha calificado como patologías ciertas condiciones como el trastorno de identidad de género, rol dual, disforia de género, el transexualismo, el travestismo, entre otras condiciones que hace tiempo que no son considerados enfermedad, ¿no? ¿Quién decide qué cosa es una enfermedad y qué cosa no es una enfermedad? Obviamente la comunidad LGTB ha pegado el grito al cielo porque se siente estigmatizada por el Ministerio de Salud, por las políticas públicas. Pero antes de entrevistar a Osmar Neira, especialista en salud pública, vamos a ver qué piensa la gente de esta posibilidad. Si es que la homosexualidad, el travestismo, el transexualismo son o no enfermedades. ¿Qué es lo que piensa la gente? Escuchemos. Ser transexual es parte de las personas, es una decisión. Como también tienen ciertos cambios, ya sean cambios físicos o mentales. Enfermedad sería, no sé, algo que se transmita. La transexualidad no se transmite, no es un virus que digamos, no es algo que se pueda contagiar mediante el aire, mediante el contacto, mediante la sangre. O sea, ya. Decides sobre tu cuerpo, cada uno es capaz de decidir y de ser como quiere, pues. No me parece, no estoy de acuerdo. ¿Cómo van a ser enfermas unas personas? Son personas normales, común, corrientes, solo que tienen otro tipo de sexualidad y nada más. Sí. Uno es libre de elegir, pues no te pueden calificar como enfermo. Claro, ¿cómo puede ser una enfermedad? No. ¿Qué le podemos decir a las autoridades del MINSA? Bueno, ¿qué decirles? Solamente que tener que orientar y aceptar la realidad. Esa es una parte de una sexualidad. Creo que Dios nos ha creado hombre y mujer, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, opino que la transexualidad no es una enfermedad, ¿no? Yo creo que no sé cómo sabría explicarlo, pero una enfermedad no lo catalogaría como una enfermedad. Una enfermedad puede ser COVID-19, algo que nos puede infectar a nosotros, nos pueda perjudicar, pero ser transexual, no. Estoy completamente en contra de ello. No creería porque es cada quien, no gustos, para gustos depende de cada uno, ¿no? Ni tampoco como una enfermedad mental. No, yo creo que no tiene nada que ver con alguna enfermedad, simplemente es definir tu sexualidad, ¿no? Depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Cada uno tiene una formación educativa, familiar, y eso depende bastante de lo que tú puedas pensar de eso al respecto. En su caso, ¿qué es lo que opina? Yo pienso de que tiene ambas partes, ¿no? Física y mental. Física porque tiene algunas desviaciones y mental porque de repente no está maduramente comprometido con lo que piensa para saber ubicarse. ¿Cree que sí es una enfermedad entonces? Ambas partes tiene lógica. Así como está la sociedad, yo sí creo. ¿Considera que sí ellos tienen una enfermedad entonces? Sí. ¿Apoya entonces este decreto que ha publicado MINSA? Claro, debe hacerse un examen así, cada persona. Considero una enfermedad mental. Creo que se está agrupando mal a una enfermedad cuando no lo es. Creo que solamente hay que respetar la sexualidad de cada persona que tiene y respetarla, nada más. Dime, ¿y las autoridades qué le podemos comentar? ¿Crees que está correcto que hagan este tipo, digamos, de observaciones? Bueno, yo creo que siempre las autoridades, en vez de elegir bien, eligen mal, no favoreciendo a las personas de la ciudadanía. Y bueno, creo que sí deberían rectificar esa ley o esa agrupación que están haciendo. Por la religión que hay, por las tendencias, de las creencias. Pienso que sí. Somos un país laico, pues. Claro, por eso sí, pero vivimos en una época moderna, yo creo que ya sí se puede admitir como una enfermedad. ¿Usted apoya, digamos, que es una enfermedad entonces ser transexual? Sí. ¿Por qué, caballero? ¿No cree que es un tema de elección, tal vez? No, porque, mira, el ser transexual trae malas costumbres, mal ejemplo a la nueva juventud, a los niños. Entonces, para mí es una... Bueno, es un tema muy sensible en el cual abunda muchísima desinformación, ciertamente. Y todo este revuelo se ha generado por un decreto supremo publicado en El Peruano el último 10 de mayo del Ministerio de Salud para el aseguramiento, el plan de aseguramiento en salud. Entonces, allí
el Ministerio de Salud ha tomado una clasificación internacional que ya es obsoleta, pero que organiza el sistema nacional, en la cual hay 7 diagnósticos en el apartado de persona con problemas de salud mental. Y según este decreto, siguen considerándose enfermedades mentales el transexualismo, el transvestismo, el rol dual, trastorno de la identidad de género en la niñez y otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado, transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica. Entonces, lo que dicen los miembros de la comunidad LGTBI es que se está estigmatizando, se está patologizando la diversidad sexual. Omar Neira está con nosotros, el especialista en salud pública, y también Yana Camacho, que es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos LGTB de la Universidad Cayetano Heredia, quien está allí por Zoom. Y a ambos les damos los buenos días. Buenos días a ambos. Y bueno, antes de entrar al fondo del asunto del decreto supremo, empezamos con Omar Neira para preguntar algo que todo el mundo se está preguntando. ¿Quién decide en el mundo qué es una enfermedad y qué cosa no es una enfermedad? Gracias por la invitación, René. Si bien es cierto, es un tema complejo y genera mucha controversia en todas las sociedades, acá esto es un asunto técnico desde mi punto de vista, y tú lo has graficado bien. Tiene que ver con decisiones de la organización, digamos, de la sociedad a nivel mundial para definir y digamos, darle practicidad a sistemas de aseguramiento. Y vamos a entrar a ese tema, pero digamos, ¿quién decide si la homosexualidad era o no era una enfermedad, o el transvestismo o el transexualismo? Un grupo de expertos y autoridades que la OMS convoca. Durante muchos años analizan no solo estas que estamos conversando, sino muchas otras condiciones, y van actualizando esa clasificación internacional de enfermedades. O sea, la OMS lo decide, no lo que piensas tú, ni lo que pienso yo, ni lo que piensa Yana, ni lo que piensa la gente en la calle. Eso lo deciden es un organismo internacional especialistas. Ahora, al día de hoy, mayo del 2024, la transexualidad o la disforia de género es una enfermedad. ¿Son enfermedades? La OMS, si bien es cierto, en esta clasificación que nosotros conocemos como CIE-10, estuvo considerada como trastornos mentales para la OMS, hoy existe la CIE-11, que es la clasificación 11. Fue publicada en el 2019 y en ese contexto... Eso es para explicar lo que ha pasado, pero quiero ser contundente aquí. Al día de hoy, año 2024, el transvestismo, la transexualidad, la disforia de género, ¿son o no son consideradas enfermedades por la Organización Mundial de la Salud? Enfermedades de trastorno de salud mental, no. Se retiraron de ese acápite para hoy estar catalogadas en las condiciones relacionadas a la sexualidad. De acuerdo. Ahorita vamos a llegar al decreto supremo. Yana, gracias por estar acá. Entonces, es importantísimo esto. Al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud no considera ni trastorno ni enfermedad mental los casos que hemos graficado. Así es, acá hay que partir de ahí, ¿no? Yo creo que la idea principal con la que partiría es que hacer una denuncia pública al Ministerio de Salud por justamente tratarnos como personas con trastornos mentales. O sea, la identidad de género de las personas trans no es una enfermedad mental. Y como bien señala, desde el 2018 ya hay algo que se llama un documento, que es el que has mencionado tú, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? Ahorita, digamos, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, rige está implementando lo que se llama este documento en su versión número 11. En el Perú, la que está vigente y la que seguimos utilizando hasta el día de hoy es la pasada, que tiene desde 1992 vigencia. Quiere decir que estamos desfasados y, por supuesto, en esta nueva versión de esta clasificación, escúchame, ya no es una enfermedad mental. De acuerdo, pero es importante, y tú lo sabes muy bien, para no estigmatizar. Queda claro que al día de hoy no es considerado un trastorno el transexualismo. No es considerado, ni tampoco una enfermedad. No lo es. La homosexualidad salió de la lista de enfermedades mentales en el 90. Y la homosexualidad salió en el 90 hace mucho tiempo. Así es. Entonces, partiendo de ahí, para estar claros, hay un problema técnico conversado con Omar Neira, es que todo el sistema de salud se rige a partir de la clasificación obsoleta, la de la CI-10, ¿no es cierto? Sí, a ver, no tanto obsoleta, esto funciona y se actualiza permanentemente.
El caso de la actualización de las enfermedades toman a veces décadas, porque no involucra solo a estos temas que estamos hablando, es mucho más amplio. Y en ese contexto, el MINSA debe hacer un análisis, evaluar, pero no es tan sencillo y decir, hoy voy a clasificar esto CIE 11 y no la 10. Todo el sistema de salud de este país, público y privado, está enfocado y trabaja todo el sistema administrativo, a partir de esta clasificación, solo consigue ella 10 está siendo que reemplazada. somos. ¿Cómo salimos de esto, Yana? Lo que pasa es que, siendo ingenuos, digamos, vamos a decir qué es lo que dice, ¿no? Hay una desactualización, el documento todavía, el Sistema Nacional de Salud está en ese proceso o va a entrar recién en ese proceso, siendo ingenuos, pero teniendo a congresistas que tienen injerencia en el Ministerio de Cultura, teniendo a un procurador, un defensor del pueblo como el que tenemos y con el que yo me he entrevistado y en mi cara, junto con Susel Paredes, estuvimos en una reunión, el señor hay sospechas, no pero entendía. ¿cómo saldríamos del tema técnico? Por supuesto, ahí voy. Entonces, por supuesto la actualización que va a demandar el tiempo que tenga que demorar, pero necesitamos garantías, porque hasta el día de hoy una posta médica, las personas trans, las personas LGBT, seguimos teniendo prejuicios y discriminación por parte del personal médico. Antes que salga este documento, que efectivamente oficializa las prácticas discriminatorias, nosotros ya veníamos teniendo esas denuncias, reportando esas denuncias, todos los años. Solo para cerrar la idea, sí. En los últimos años, los informes que hemos elaborado en el Observatorio de Derechos Humanos LGBT de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, siempre en los primeros puestos está el personal médico como agente por parte del Estado que discrimina. Ya, ahora, ¿no? Pero el otro ángulo, antes me gustaría hacerte unas preguntas para que la gente dimensione, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo explicarías tú con tu experiencia personal de ser una mujer trans que no es una enfermedad? Tú, en tu caso, en tu historia personal. Exacto. Yo creo que cuando intentan ponernos de esa manera, patologizarnos, como decían, lo que están buscando es descalificarnos como personas e invisibilizando que a raíz de esta identidad de género, que no corresponde con mi sexo asignado al nacer, hay una serie de vulneraciones que no se están tratando, o sea, desde el colegio. O sea, para que las personas digan que yo estoy con un trastorno mental, tendrían que haber otras características, esas mismas que la Organización Mundial de la Salud ya determinó. Enfermito, ¿no? Enfermito. Exacto, ser la última rueda del coche, porque todo lo que no entendemos lo buscamos que es abyecto, un fenómeno, etc. Aberración. Entonces, esto no solamente es la denominación técnica de las palabras médicas, sino todo lo que conlleva el contexto, porque por ser una mujer trans, si tuviéramos derechos, seguramente no estaría sentada acá, porque bueno, pues es mi identidad de género y todos me respetan. Ojo, el Yana, tema es que viene amarrado de vulneraciones de derechos. Por supuesto, y lo conozco muy bien. Ojo, que con Omar hemos conversado antes de que llegues, de que esto, el lado B de esto, es que se va a prestar atención, se va a asegurar, o teóricamente, atender a la población vulnerable que tú representas. Ojo, pero antes de profundizar en eso, ¿qué te parece? Hablando de el rol que cumple la sociedad, vamos a escuchar o leerles algunas opiniones que nos han mandado por el QR. Sigan mandándonos sus opiniones en este tema tan sensible y que hay que hacer tanta pedagogía. ¿Qué dice, por ejemplo, Josué? Yo lo podría considerar una crisis de autoaceptación. Anhelan ser algo que no son, al punto de negar la existencia de la biología. Ojo, son opiniones de la gente a la que hay que informar. Son enfermos mentales, dañan a la niñez cuando buscan su satisfacción sexual. Alfredo Chino. A ver, ¿qué dice Mario Narváez? Buenos días, los varones tenemos cromosomas XY, las mujeres XX, entonces no hay tercer sexo, dicen. Entonces si un varón se siente mujer es porque tiene alguna mutación en su identidad sexual y una confusión mental de género. Por lo tanto, debería ser tratado como un paciente sexual mental. Por más que se sienta mujer, siempre será un varón, porque los genes no pueden ser variados. Aquí, bueno, es que pedirles que diferencien sexo de género es imposible. Alonso León, el ser transexual es una enfermedad psicológica. Y es lo que piensa, y tú lo sabes, Yana, la mayoría de la gente. A ver, Luz, si está bien, porque ya muchos exhiben, ya no hay pudor. ¿Hay más? Mirta, el ministerio está cada vez peor. Qué falta de conocimiento y tolerancia, vergüenza total. Dionisio Pampa, es una anomalía.
Tanta ley, para esas personas solo existe género masculino y femenino por naturaleza. No existe otra. Henry Murga, muchos por falta de hormonas, otras por decepciones sexuales que llegan a estar con gente de su mismo sexo. Sí, es una enfermedad. A ver, Rafael, ¿qué dice? Buenas, más que una enfermedad, es un trauma que se les presenta en algún momento de su vida. ¿Qué tal? O sea, bueno, contra eso has batallado. Y bueno, Omar, partamos de ahí. Ellos no deciden que es una enfermedad. No son estas personas, ni yo, ni tú, ni Yana. Como lo comentábamos, ¿no? Esta es una decisión de gente experta a nivel mundial que trabaja, y los que nos acogemos como Perú a algunas directrices de la OMS las vamos tomando y actualizando. Esto es un tema que va por ahí. Hasta el año, lo decías tú, me parece que el 90 se retiró la homosexualidad de esa categoría, y hay otras enfermedades. Y no va por ahí. Yo creo que tú lo comentabas y te lo comenté. El interés de esta norma es más, creo que beneficia a la comunidad LGTBI por una condición. Lastimosamente, las estructuras estatales, gubernamentales funcionan así, porque hay algunas condiciones posiblemente que requieran tratamiento. Y lo comentabas, que hay estigmatización, porque a veces si el médico no puede, bajo un orden técnico, diagnosticar y dar tratamiento, esta norma permite dar tratamiento a algunas condiciones. Por algún tratamiento algún tratamiento hormonal, social, por ejemplo, algún tratamiento hormonal. Hay tratamientos hormonales que se da a alguna condición. Ahora, una persona con esto que quiere reasignarse el sexo o recibir tratamiento hormonal, va a poder gracias a este decreto. Porque hay unas condiciones, así es, porque si tú lees el decreto supremo, basa mucho en los antecedentes y tiene que ver con aseguramiento. La discusión, yo soy muy crítico con el MINSA, y eso lo sabes tú, pero creo que acá el MINSA lo que ha hecho es incorporar 4 o 7 categorías adicionales para que el sistema de salud pueda darle atención. Pero el lado B es que patologiza, y eso es correcto, pero el MINSA no puede decidir, porque el sistema está organizado con CIE 10, y en OMS CIE 10 lo considera en categoría de salud mental. El CIE 11 lo ha pasado a condiciones de la sexualidad. Y con el tema del CIE 11 vamos a terminar la entrevista, pero quiero ver la postura de Yana respecto a que esto beneficia a la comunidad LGTB, porque van a poder recibir, en los casos de que sean necesarios, tratamiento hormonal o reasignación de sexo. A ver, el CIE 10 está vigente en el Perú desde 1992, ¿no? Como tú dices, vamos a pasar al CIE 11 después, pero digamos, estaba vigente hasta el día de hoy. Y por parte del Estado peruano, yo que he ido a intentar tener hormonas, como dice el señor, por parte del MINSA, no lo he logrado. Y la única vez que lo logré fue porque tenía, y me dijo, mira, como me dijo el psiquiatra que me hizo el estudio, vas a tener que aceptar que tienes incongruencia de género para poderte dar hormonas. Sin embargo, fue un periodo corto que se entregó hormonas, creo que 1 año o 2 años, que fue como un proyecto del MINSA, y nunca más. Es decir, pero ahora sí vas a poder, de acuerdo al decreto. De acuerdo al decreto, pero se supone que esto ya estaba vigente, deberíamos haber podido desde 1992, porque no es que el decreto, no es que el CIE 10 recién se esté implementando. Se podía simplemente en 1992. Porque no estaba en el Perú esos pero sí, pero sí estaba el CIE 10 vigente aquí. Yo creo que el ejemplo que tú acabas de dar es el de la vida real, y en políticas públicas funciona más o menos así. A partir de ahora, con estos 7 nuevos diagnósticos, tú puedes recetar, el médico va a poder decir, porque es obligatorio, tú no puedes recetar sin un CIE, es la norma establecida. No, pero sí, pero es que esto abre la puerta a las conocidas, si tú lo sabes, René, terapias de conversión. Porque cuando te dicen, ya tú estás enfermo, entonces quiere decir que necesitas cura. Entonces van a aparecer todas esas instituciones conservadoras, en algunos casos religiosas, que van a intentar, como estamos enfermos, y como el MINSA dice que estamos enfermos, entonces las terapias de conversión se van a convertir en una solución. Apoyados en eso. Exacto. Entonces, como dice el amigo Omar, entonces van a poder recibir tratamiento, pero ¿a qué costo? O sea, al costo social, a que la gente siga, porque ahora tienen un documento oficial que ha salido en el peruano por parte del MINSA, y que la gente siga opinando de esta manera. Claro, o sea, es tratamiento con estigmatización. Entonces, prejuicios. Omar, ¿cómo salimos de eso? A ver, para acabar. Y un poco es la discusión que yo vengo hace mucho tiempo insistiendo. Necesitamos que haya un MINSA
que empiece a tomar los avances, no solo para esto, sino para todas las demás enfermedades. Estamos pasando una crisis de epidemia de dengue, porque no tenemos una estructura, pero va por ahí. Pero cambiar el CIE 10 a 11 es burocracia y tecnicismo. Lo siento, pero así funciona el Estado, es muy complejo, pero pasaremos. Yana, ¿cómo salimos de esto entonces? Rapidito, 30 segundos, por favor. Para empezar, una capacitación a todo el personal médico para que dejen... teórico, técnico. Ok, y a nivel técnico, número uno, por supuesto, actualizar el CIE, que ya empecemos con el CIE 11, que ya desde el 2019 ha venido implementándose, en primer lugar. Y en segundo lugar, mientras se dé, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el ministro, eventualmente, si buscamos un acercamiento para explorarle estos temas, debe aceptarnos. Número dos, la capacitación a todo el personal médico y que se sigan. Ok, este es un decreto supremo, pero entonces que hagan normas o directrices a nivel del sistema de salud local, provincial, regional, para garantizar que no haya discriminación. Y quiero terminar con esta frase. Las identidades de las personas trans no es una enfermedad. Las orientaciones sexuales no te califican. Diversas no es una enfermedad. Lo dijo la OMS en 1990, lo dijo la OMS en 2018 para las personas trans. Entonces, que quede claro que actualmente si hay discriminación o hay vulneración es por el sistema nacional que está mal. Sin embargo, mientras se dé, como dice Omar, esta implementación que no es fácil, no es que mañana ya se aprueba y se implementa, mientras que se dé, se deben dar las garantías para que no pasemos discriminación. Quedó claro, Yana. Muchas gracias por tu presencia, Yana Camacho y a Omar Neira. Muchísimas gracias a ambos. Tema complejo, delicado y hay que hacer pedagogía aquí.